Este libro es contenedor de palabras, y ellas son la posibilidad de un presente. Por eso recito, párrafo a párrafo, porque considero bonito decir y agradecer. El valor incalculable de tenerse a cada quien, de apreciar tener el cuerpo, de formar parte de una realidad, de incidir en mi propia vida, que se refleja hacia el exterior, por ende a los que me rodean. No hay nada mejor que la autovaloración, es casi una obligación. Este es un presente que se me dio y yo que valoro mi mundo, mi deseo es que llegue, el amor, el calor de ser responsable de nuestro destino. El hombre moderno es capaz de sufrir, al igual que sus antepasados, pero evidentemente no sufre en silencio. Nuestra dolencia es articulada. Nosotros hablamos sobre nuestros conflictos. En la actualidad son muchos más numerosas las escotillas de emergencia que se abren ante nosotros y ansiosamente nos lanzamos por ellas. El trabajo siempre ha constituido un refugio para la evasión. Ahora, además, contamos con una infinita variedad de entretenimientos, o podemos dejar que un 747 nos aleje del escenario que nos disgusta. Sin embargo, la causa de nuestros conflictos requiere cada vez más un detenido análisis. Hablamos, en efecto, sobre los males que aquejan el mundo, sobre la guerra y el bienestar, la carestía de la vida y la contaminación. Pero también nos expresamos con más franqueza que nunca respecto de las causas que alteran la calma de nuestro mundo interior. Sobre la frustración, el hastío y la ansiedad, sobre la problemática del matrimonio y el sexo, sobre la falta de plenitud de nuestras vidas. Quizás no somos más desdichados antecesores, pero una cosa es cierta, no aceptamos la depresión como el estado natural de nuestro ser. La resignación no nos satisface. Cuando somos desdichados, nos sentimos frustrados, desplazados, desamparados, como alguien que ha perdido el anillo de oro. Entonces manifestamos nuestra disconformidad, sea en forma individual o colectiva, con el mismo clamor que las mujeres que abogaban por su liberación. Nuestro derecho a gozar de una vida satisfactoria y plena de sentido. Consideramos trascendental la búsqueda de la felicidad y creemos merecer algo mejor que lo que hemos obtenido. Pero, ¿realmente lo sentimos así? Expresamos nuestros descontentos y nos aprestamos a localizar sus causas, el trabajo, el cónyuge, la niñez desdichada. Así, algunos tomamos las medidas necesarias para eliminar los factores que nos perturban. Cambiamos de oficio, nos divorciamos o bien recurrimos al psicoanalista. No obstante ello, la creciente intensidad de nuestra queja hace dudar de la eficacia de estas soluciones. ¿Estamos realmente haciendo todo lo que podemos para que nuestras vidas sean más satisfactorias? Aún aceptando que vivimos en una época de solevación social y destrucción de los valores, no podemos dejar de reconocer que se nos ofrecen más opciones que a cualquiera de las generaciones que nos precedieron. Pero, para decirlo en términos suaves, aparentemente no sabemos aprovecharlas. ¿Por qué? Además, ¿cómo podríamos hacerlo? Estas son las preguntas que se le formularon a dos psicoanalistas de Manhattan, los doctores Bernard Berkowitz y Mildred Newman, un matrimonio que se dedica separadamente o en colaboración, trabajando con grupos a ayudar a la gente para que logre vivir una vida más plena. Y aquí la conversación que mantuvimos con ellos. A los efectos de lograr una mayor coherencia, hemos fusionado las respuestas, como si fuera
un solo analista o el que responde nuestras preguntas. Diálogo. La gente dice que anhela ser feliz. Sin embargo, la auténtica felicidad parece un sueño imposible. Todos nos desesperamos tratando de conseguirla, pero para algunos siempre es un sueño inalcanzable. ¿Dónde reside nuestra incapacidad? ¿Por qué tanta gente se siente insatisfecha en tantos aspectos? ¿Se debe a la época en que vivimos? ¿Acaso nuestras expectativas son excesivas? ¿O será que deseamos algo impropio? Bueno, el problema no es tan grave como todo eso haría suponer. Hay muchas personas que disfrutan de la vida que llevan, viven en plenitud y saborean con pasión todos y cada uno de los minutos de su vida. Pero no hablaban mucho sobre el particular. Están demasiado atareados viviendo. No suelen escribir artículos ni recurren al analista. Sin embargo, es cierto, no todo el mundo vive con deleite su vida cotidiana. Son muchas las personas que simplemente no han logrado dominar el arte de ser feliz. Ustedes lo califican de arte. ¿Creen que se trata de algo que se puede aprender, como la danza o la cerámica? A mí me parece, en cambio, que uno es feliz o no lo es. No se puede tomar la decisión de ser feliz. Se pueden hacer muchas cosas, pero no comprendo cómo se puede crear la felicidad. Podemos anhelar aquello que, según suponemos, nos hará sentir felices, pero mientras no lo obtenemos, no sabemos realmente si nos reportará felicidad o no. En cierto sentido, eso es verdad, pero tal planteo constituye solo una parte del problema que acucia a muchas personas en su búsqueda de la felicidad. Consideran que existe algo que los hará felices con solo poseerlo. Esperan que la felicidad se manifieste espontáneamente en ellas. No comprenden que deben hacer algo por su parte. La gente está dispuesta a vencer una serie de inconvenientes con el fin de aprender francés o física, o practicar natación submarina. Tienen suficiente paciencia como para aprender a conducir un automóvil, pero no se toma la molestia de aprender a autoconducirse. Esa idea es muy curiosa. Parecería que pretenden insinuar que debemos situarnos ante nuestros propios controles y limitarnos a oprimir conmutadores. ¿No creen que el arte de vivir es algo mucho más natural? Quizá debería serlo, pero para la mayoría de la gente no lo es. No nacemos conociendo el secreto de vivir, y muchos no lo descubrimos nunca. El acto de vivir no tiene nada de insensible o mecánico, pero, sin embargo, debemos aprender a hacer muchas cosas. Por ejemplo, en primer lugar debemos tener conciencia de que probablemente hemos estado desencaminados en nuestra búsqueda. La fuente no se halla fuera de nosotros, sino en nuestro interior. La mayoría no hemos empezado siquiera a explorar nuestras propias fuerzas potenciales. Obramos sin utilizar toda nuestra capacidad y continuaremos haciéndolo mientras esperemos que alguien nos dé la llave del reino. Debemos convencernos de que el reino está en nosotros mismos y que ya poseemos las llaves. Parecería que estamos esperando que nos den permiso para empezar a vivir en plenitud, pero el caso es que el único ser que puede darnos ese permiso reside en nosotros mismos. Solamente a nosotros mismos debemos rendir cuentas de lo que nos suceda en la vida. Debemos comprender que se nos brinda una opción. Somos los responsables de nuestra propia felicidad. Todavía me parece que es una idea rara. Si depende de nosotros, si podemos obtener la felicidad con solo oprimir un botón mágico, ¿por qué no lo hace todo el mundo? No existe ningún botón mágico. Se trata de una actitud. Asumir la responsabilidad de nuestra propia vida significa efectuar un profundo cambio
en la manera de enfrentarlo todo. Hacemos lo posible con el fin de eludir este cambio, esta responsabilidad. Preferimos culpar a alguien o algo como causante de nuestra desdicha, antes que hacer algo para remediar la situación. Incluso nos referimos a nuestros propios sentimientos como si se tratase de algo venido del espacio extraterrestre. Solemos decir, me asaltó este sentimiento, como si fuésemos criaturas indefensas dominadas por fuerzas misteriosas, en vez de expresar simplemente, me sentí así. Hablamos como si nuestros sentimientos cambiaran con el clima, sobre el cual no ejercemos control alguno. Este enfoque meteorológico de nuestras emociones es muy útil. Sirve para liberarnos de la responsabilidad con respecto a nuestra manera de sentir. Nos anulamos tan solo con el fin de eludir la oportunidad de elegir. ¿Realmente me resulta difícil aceptar ese razonamiento? Quiere decir que los sentimientos son algo misterioso. Se hacen presentes y desaparecen. Y la mayoría de las veces no sabemos por qué. Si estoy airada o contrariada por alguna causa, puedo controlar el impulso de romper platos o de ponerme a llorar. Pero no puedo dejar de sentirme contrariada o desdichada, ni tan solo sé si desearía hacerlo. Al fin y al cabo, si sucede algo que lastima mis sentimientos, tengo el derecho de sentirme herida. Por cierto que sí, usted tiene un derecho sobre sus sentimientos, sobre los sentimientos dolorosos, tanto como sobre los desdichosos. Sentir con toda la intensidad de que somos capaces significa verdaderamente humanos, pero muchas personas suelen aferrarse a los sentimientos desagradables, hasta llegan a quererlos, sin tener plena conciencia de lo que hacen. De hecho, los provocan, cometen actos que les causan pesar y luego dicen, no pude hacer nada para evitarlo. Lo que la mayoría de la gente quiere decir con ello es, no hice nada para evitarlo, pero todos podemos hacer algo para evitarlo. ¿De veras? Este argumento me parece estimulante y seductor. Me gustaría desarrollarlo. ¿Cómo podemos evitar cometer esos actos? De varias maneras. Primero debe tomarse una decisión fundamental. ¿Queremos elevarnos o deseamos rebajarnos? ¿Estamos a favor o en contra de nosotros mismos? Esta pregunta puede parecer más bien extraña, pero muchas personas son, literalmente hablando, sus peores enemigos. Si usted toma la decisión de ayudarse a sí misma, puede optar por hacer aquello que la hará sentirse dichosa, en vez de hacer algo que le cause tristeza. ¿Por qué tenemos que hacer lo que nos produce aflicción, cuando nos costará exactamente el mismo esfuerzo proporcionarnos alegría? Es importante que nos hagamos esta pregunta. La gente se preocupa por la contaminación ambiental, pero el daño que nos infligimos a nosotros mismos es mucho más peligroso que el deterioro que causamos alrededor. No necesitamos la televisión ni las historietas para contaminarnos la mente. La acción que ejercemos sobre nosotros mismos es mucho más eficaz. Nadie necesita que le digan qué debe hacer para sentirse deprimido. Cuando la gente se dedica a buscar los defectos o las imperfecciones, no le cuesta mucho descubrirlos o inventarlos, en el caso de que no existen. Para muchas personas, el impulso de averiguar cuáles son las cosas que las ayudan a sentirse satisfechas de sí mismas, en cambio, constituye un verdadero desafío. Parecería que llevan cortinas que les impiden ver los puntos brillantes. Pero el caso es que hay gente que solo ve sus virtudes, se sienten complacidas de ser como son, y si ocurre algo censurable, no se deben a ellas, sino a los demás.
Por supuesto, pero esas personas no lo creen realmente. Aquellos que se esfuerzan denodadamente en convencerse a sí mismos y convencer a los demás de cuán grandes son, también tratan de ocultar algo. No pueden reconocer sus propios defectos porque temen que luego no descubran ninguna virtud. Supone que debe optar entre ser perfectos o ser lo más abyecto que haya puesto los pies sobre la tierra. El problema radica en que resulta sumamente arduo dejar de tener ese concepto de sí mismo, porque esta actitud se basa en el hecho de rehusarse a efectuar una introspección, y para cambiar es indefectible que hagamos una introspección con el fin de descubrir en qué consisten nuestros defectos. Se debe ser capaz de reconocer los mecanismos que provocan la depresión y convencerse de que eso es lo que se desea lograr. Entonces podremos empezar a hacer aquello que nos cause satisfacción y alegría de vivir. Por ejemplo, tener conciencia de nuestros propios méritos. Cuando nos preciemos de algo que hemos hecho, debemos destacarlo, congratularnos por ello, saborear la experiencia, hacerla nuestra. Eso es algo que no solemos tener en cuenta ni en relación con nosotros mismos ni con los demás. Cuando las cosas van mal, se ponen de manifiesto por sí mismas. Cuando van bien, debemos dedicarnos vivamente a ponerlas de relieve ante nuestros ojos. Nos corresponde a nosotros reconocer nuestros propios méritos. Si esperamos que el reconocimiento provenga de los demás, nos mostramos resentidos si no lo recibimos. Cuando se nos concede, bien puede ser que lo rechacemos. Lo que cuenta no es lo que nos dicen los demás. A todos nos placen los elogios, pero ¿se ha dado cuenta con qué rapidez languidece la vehemencia de una lisonja? En cambio, cuando nos autocongratulamos, la satisfacción perdura. Por supuesto que es agradable escuchar palabras elogiosas de boca de los demás, pero no adquieren tanta importancia si ya las hemos escuchado en nuestro interior. Ahí reside la tragedia de algunos actores insignes. Necesitan que una salva sin fin de aplausos les confirme cuán grandes son. Pero en cuanto llegan a su camarín, sienten un enorme abatimiento, nunca se han aplaudido a sí mismos. Supongo que ese es el caso de aquellas personas que necesitan comprobar algo incesantemente, por cuanto nunca creyeron realmente en ello, o bien que compran cosas de una manera compulsiva a causa de la profunda sensación que tienen de no poseer nada. Las personas siempre están insatisfechas. Sí, esas personas todavía andan desencaminadas. Lo que usted señala es lo que se supone que hacía don Juan al librarse a todas aquellas experiencias amorosas. Al analizar un caso extremo, nos resulta fácil comprender su anormalidad, pero no logramos valorar plenamente nuestros propios actos. Si alguien cumple estrictamente con su régimen durante una semana y un solo día se excede con la comida, el desequilibrio de la dieta no tiene importancia comparado con la orgía de autorrecriminaciones a que luego se libra. Y la semana que pasó a régimen, lo que debería hacer es felicitarse por ello y volver a seguir el régimen, si eso es lo que considera beneficioso para él. Probablemente el peligro latente no reside tanto en el exceso de comida del octavo día, cuando la tentación de destruir la maravillosa autoimagen que se estuvo estructurando en el curso de toda la semana. Eso es algo que muchas personas no pueden aceptar, sentirse realmente satisfechas de sí mismas. Cuando nos aborrecemos a la mañana siguiente,
Deberíamos preguntarnos qué nos causó más satisfacción, nuestro comportamiento durante la noche pasada o el complacernos en autocensurarnos al día siguiente. Pero, ¿qué puedo hacer si siento aversión por mí misma? Ese sentimiento es auténtico también, ¿no es cierto? ¿Cómo se le puede decir a una persona que haga algo para lograr sentirse complacida consigo mismo si en realidad cree que es abyecta? Supongo que si alguien me dijese, mire, soy una persona abyecta y estoy conforme de ser así, déjeme en paz, poca cosa podría replicarle, pero cabe la posibilidad de que no sienta lo que dice. La mayoría de la gente se siente muy desdichada cuando se desprecia a sí misma. Generalmente libra una dura batalla interior. Una parte de su ser trata de rebajarse, pero otra parte clama que ese es el nivel que le corresponde. Es cuestión de sentir un poco de compasión por uno mismo. Por lo tanto, cuando haga algo que le produzca una desazón interior, pregúntele lo que le causa ese estado anímico. Haga, en cambio, aquello que le producirá la sensación de estar conforme consigo misma. Puesto que parecen saber tantos secretos, ¿cuáles son las otras cosas que la gente puede hacer? En realidad no son ningún secreto. Las gentes saben mucho más de lo que están dispuestas a admitir. Guardan los secretos para sí mismas. Algunos de ellos son muy simples. Una cosa fundamental, por ejemplo, consiste en cumplir con nuestras obligaciones. Si usted tiene que atender las tareas del hogar o debe hacer algún otro trabajo y experimenta la tentación de descuidarlos, pregúntese cómo se sentirá si los deja de lado. Si le parece que se sentirá disgustada consigo mismo, entonces haga lo que tiene que hacer y saboree la satisfacción que obtendrá al haberlo hecho. Disfrute la experiencia de ser la dueña de sí misma. Es verdaderamente estimulante. Las tareas domésticas pueden constituir una pequeña parte de la vida, pero la manera en que se juzgue a sí misma durante todo el día es la vida misma. Y este proceso de imaginarse cómo se sentirá con respecto al cumplimiento de sus obligaciones puede dispararle también ciertas sorpresas. Ese día, en especial, puede llegar a descubrir que hay otras actividades que le reportarán más satisfacción que las tareas domésticas. Quizá prefiera escribir un poema. ¿No es esa una manera de hacer que la gente se vuelva absurdamente egocéntrica? Me imagino a una mujer saludando a su esposo cuando éste llega a casa a la noche, con los ojos brillantes con los de una poseída. El marido contempla consternado a sus hijos llorosos, las camas sin hacer, y pregunta, ¿dónde está la cena? Y entonces la esposa le contesta agitando una hoja de papel, en vez de hacer la cena, he escrito un poema. Me parece que pocas mujeres podrían sentirse verdaderamente satisfechas de sí mismas a ese precio. Por lo menos, no más de una sola vez. Es difícil que alguien pueda sentirse complacido consigo mismo a costa de ser desatento con los demás. Si se plantease un caso como ese, supongo que la mujer se sentiría alborozada, pero al mismo tiempo afligida, y si continuara experimentando el apremio de su vocación poética, debería tomar ciertas decisiones. ¿Podría seguir escribiendo poesía y atender a su familia al mismo tiempo? Si así no fuese, debería preguntarse cuán importante es la poesía para ella. En el caso de que sintiese una imperiosa necesidad de escribir, debería tratar de conseguir que alguien la ayudara a llevar a cabo sus otras obligaciones. Quizás su esposo estaría dispuesto a colaborar en mayor medida, y por supuesto se da el caso de muchos artistas que llegan a la conclusión de que el matrimonio y la formación de una familia es algo que escapa a su interés, y eligen la disciplina artística que los atrae. Esta decisión también es válida, claro está. Recuerdo que uno de los maridos de Catherine Annie Porter, después
de comprobar el fracaso de su matrimonio, le recriminó: «Pero tú ya estuviste casada». Es preciso que sepamos establecer cuáles son las cosas que despiertan nuestro interés por orden de prioridad. Como usted sabe, muchas mujeres partidarias de la liberación femenina argumentan que debería haber más guarderías infantiles con el fin de que las madres no se encontrasen obligadas a permanecer en el hogar al cuidado de sus hijos, viendo así anuladas sus posibilidades de realización. Yo no soy contrario a las guarderías infantiles ni a que las mujeres ejerzan una profesión, pero al tener hijos es, o debería ser, una elección. Si las mujeres quieren tener hijos, deben poder hacerlo libremente. Ahora bien, si no desean criarlo, entonces no deberían tenerlo. Pero una vez que los tienen, adquieren cierta responsabilidad. Si quieren intentar formar una familia y ejercer una profesión al mismo tiempo, es una decisión que deben tomar por sí mismas. Deberán pasar una dura prueba y a ellas quedará liberada la exigencia de soportarla. Tienen todo el derecho de bregar por las guarderías infantiles, si quieren, pero no deberían sentirse como unas pobres víctimas. Pero, ¿qué sucede cuando uno no puede dedicarse a todas las actividades que quisiera, y muy pocas personas pueden, y se ve obligada a elegir? ¿Cómo podemos saber cuando el hecho de hacer aquello que más nos satisface se convierte en un acto de pura autocomplacencia? Hacer lo que nos hace sentirnos satisfechos de nosotros mismos, en verdad, es lo contrario de la autocomplacencia. Ello no significa que debamos gratificar una parte aislada de nuestro ser, sino que la satisfacción debe ser total, lo cual implica también los sentimientos, los lazos y las responsabilidades que nos atan a los demás. La autocomplacencia significa colmar la parte más insignificante de uno mismo, y eso solo de una manera temporal. En cambio, la otra actitud significa ser lo suficientemente egocéntrico como para sentir autoestima y ser solícito con uno mismo. Si no aprendemos esto, nunca podremos sentir estima por los demás. La Biblia dice: ama al prójimo como a ti mismo. No dice más que a ti mismo o en vez de a ti mismo. Si no podemos amarnos a nosotros mismos, ¿de dónde extraeremos el amor para los demás? La gente que no se ama a sí misma puede adorar a otros, porque la adoración torna grandes a los demás y nos vuelve pequeños a nosotros. Pueden desear a otras personas, porque el deseo surge de una sensación de vacío interior, que clama ser llenado, pero no pueden amar a los demás, porque el amor es una afirmación del ser vivo, en proceso de desarrollo que todos llevamos en nuestro interior. Lo que no poseemos no lo podemos dar. La caridad empieza por casa. En efecto, en las relaciones entre padres e hijos puede observarse con toda claridad la diferencia que existe entre el amor y lo que parece amor. Los padres siempre afirman que obran por amor a sus hijos, pero resulta fácil comprobar cuando no lo hacen. Cuando un padre se sacrifica por su hijo, podemos darnos cuenta de que hay algo anormal por la manera como reacciona el hijo. El niño experimenta un sentimiento de culpa, no de gratitud, porque lo que recibe no nace del amor, sino de la abnegación. Nadie desea realmente ser el destinatario de los efectos de la abnegación de otra persona. La abnegación es una de las peores facetas de la autocomplacencia. Es como nutrir aquella parte de nuestro ser que se siente indigna. Nadie obtiene provecho de alguno de ello, lo cual no significa que nunca podamos mostrarnos abnegados, pero es algo que debemos decidir conscientemente,
y es un acto que debe nacer de nuestra autoestima, no de la aversión que sintamos por nosotros mismos. En otras palabras, no se trata de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. Y veo que retoman el concepto de la colección. Parecería que tratan de expresar algo sobre la libertad. La gente elige constantemente, pero no quiere reconocerlo. Somos libres cuando asumimos la responsabilidad que implica elegir. Y cuando elegimos lo que es mejor conviene a nuestros propios intereses, no es tan difícil como parece. Es bastante difícil cuando recuerdo la infinidad de veces que he tenido conciencia de que hacía algo que después lamentaría y que, a pesar de verlo claro como el agua, no pude evitar de comerme el pedazo de torta adicional o de mostrarme irascible con mi madre. Me pondría a gritar. Centenares de veces he deseado ser prudente y solícita, juiciosa y afable, y todas esas cosas bellas, y sin embargo me he comportado como una mocosa. Pero eso es lo que le ocurre a todo el mundo. ¿Por qué no piensas en todos los momentos en que fue prudente y amable? ¿Por qué empeñarse en recordar las derrotas en vez de las victorias? Muchas personas se encuentran bajo los efectos de una especie de autohipnosis. No hacen más que aplicarse rótulos a sí mismas. Dicen: soy A, una persona terrible que, B, siempre se comporta mal, y C, no puede comportarse mejor. En vez de tratar de convencernos de antemano de que algunas de las cosas que deseamos son impensables, deberíamos invertir todas nuestras energías pensando de qué manera podríamos llevarlas a cabo. Debemos alentarnos a nosotros mismos. Si estamos convencidos de que no podemos hacer una cosa determinada, realmente no podremos hacerla. Pero cuando afirmamos que no servimos para escalar montañas o hacer discursos, no hacemos más que señalar que hasta ese momento no lo hemos hecho nunca. A veces ni siquiera eso es cierto, pues cuando alguien se empeña en considerarse incapaz de hacer algo, logra olvidar las veces que realmente lo hizo. Pero aun cuando no lo haya hecho nunca, lo único que logra es hablar sobre su conducta pretérita. ¿Quién sabe de lo que será capaz de realizar en el futuro? Si todos nos limitáramos a hacer estrictamente aquello que hemos venido haciendo hasta ahora, la gente no sufriría cambio alguno, y la gente cambia permanentemente. Madurar es eso, hacer lo que no hemos hecho nunca antes. A veces es hacer lo que ni tan solo soñamos jamás que lograríamos llevar a cabo. En realidad yo nunca he escalado montañas y estoy seguro de que nunca lo haré. Supongo que nunca quiso hacerlo. Es evidente que las cosas más arduas crean mucho más conflictos y requieren que uno desee realizarlas con todas sus fuerzas. Pero cuando no ponemos límites a nuestros esfuerzos, se pueden obtener grandes resultados. Recuerdo que en una oportunidad un colega me mandó a una joven sin decirme cuál era su dolencia. La traté durante un año, poco más o menos, y un día me llamó el otro analista. El otro día encontré por casualidad a I en la calle, me dijo, y tenía un aspecto magnífico. La encontré animada, alegre y feliz. ¿Qué hizo usted? Le pregunté qué tenía eso de raro y él me contestó, pero ¿no sabía que esa joven era esquizofrénica? En efecto, no lo sabía, y por ese motivo no la había tratado sobre la base de rótulo alguno. Sin embargo, había mejorado notablemente. Lo mismo sucede con los homosexuales. Durante un tiempo los psicoanalistas pensaron que tenían pocas posibilidades de modificar las preferencias de los homosexuales,
y por consiguiente tuvieron poco éxito en ese sentido, pero algunos rehusamos a aceptar esa premisa y proseguimos tratándolos. Así, hemos descubierto que si un homosexual desea realmente alterar su conducta, tiene muchas posibilidades de lograrlo. En la actualidad se registran toda clase de casos que se han resuelto favorablemente. Lo que se ha modificado no es la naturaleza de la homosexualidad, sino la manera de enfocarla. Eso es lo que se conoce como predicción autorrealizable. Aquellos estudiantes que son clasificados como no muy brillantes suelen convertirse en estudiantes mediocres. Su desenvolvimiento está en relación directa con lo que sus profesores esperan de ellos. Los niños lo perciben además, siempre son conscientes del grado en que están, cualquiera sea la clave que se utilice. Así aprenden a no esperar mucho de sí mismos. Muchos estudiantes mediocres son simplemente niños con un desarrollo intelectual lento o con conflictos anímicos que interfieran en el aprendizaje. Pero, si recibiesen el estímulo adecuado, se desenvolverían perfectamente bien. Se trata de un concepto muy parecido a lo que manifestó el alcalde de la Federal House of Detention de Manhattan con respecto a los confinados en aquel penal. Si se trata a un individuo como lo que es, seguirá siendo como es, pero si se lo trata como si fuese lo que debería ser o podría ser, tal vez llegará a serlo. Todos podemos hacer algo más de lo que suponemos, pero primero debemos estar plenamente convencidos de ello. Deberíamos practicar una especie de autohipnosis positivas como cambio de actitud. Eso recuerda el concepto de la actualidad mental positivista, quizá con un leve matiz de Coe. Todos los días me supero más y más. Esta frase ejemplifica la clase de cháchara vigorosa que es tan popular en Estados Unidos, pero no sé si ha sido más perniciosa que beneficiosa. Negar las dificultades no es la manera de suponerlas. No resuelve los problemas, solo sirve para que la gente eluda la responsabilidad de enfrentarlos. Tal vez se muestran sonrientes, pero en el fondo siguen arrastrando el mismo lastre de siempre. Es lamentable. El concepto de la actitud mental positiva encierra una buena dosis de verdad, pero va demasiado lejos, o tal vez no va lo suficientemente lejos. Cuando se confía en la fuerza de voluntad, al tomar una decisión, se utiliza solamente una de las herramientas necesarias para efectuar un cambio. Se requiere determinación, pero los buenos propósitos no surgen por la fuerza. Cuando se pretende obtenerlo todo mediante la fuerza de la voluntad, se pone de manifiesto la falta de respeto que se tiene hacia uno mismo. Suponemos que el cambio debe imponerse desde arriba, que el sí mismo no tiene suficiente impulso para lograrlo de una mejor manera, pero lo tiene. La verdadera madurez solo puede lograrse desde lo más profundo de nuestro ser. Tenemos que aprender a obrar con nuestros propios recursos, a utilizar la fuerza de voluntad en pro de nosotros mismos. Pero el sí mismo debe manifestarse voluntariamente. Ello no quiere decir, claro está, que no podemos valernos de un cierto grado de persuasión, y nuestra voluntad debe estar dispuesta a ayudarnos a lograr lo que realmente deseamos. La mayoría de la gente se propone objetivos arbitrarios e imposibles. Aquel que cree que puede hacer lo que se le ocurra no está en contacto consigo mismo. Se trata de una convicción arrogante por cuanto no establece límite alguno. Las luchas del sí mismo auténtico son interminables, pero están limitadas por nuestra capacidad, intereses y esfuerzo. Sería fútil que se me ocurriese ser pintor si no tengo talento para ello. Pero lo cierto es que cuando falta el talento, tampoco se experimenta el deseo. La parte genuina de uno mismo no anhela hacer lo que le resulta extraño. Lo que desea es desarrollar sus energías potenciales. Claro está que la gente puede expresar los conceptos más absurdos
con respecto a lo que quiere hacer o ser. Pero no son más que eso, conceptos y no estímulos verdaderos. Cuando utilizamos nuestra fuerza de voluntad para conseguir los objetivos que no responden a nuestra manera de ser, sino que nos los proponemos con el afán de complacer a los demás o con el fin de plasmar la imagen ideal que nos hemos forjado de nosotros mismos. Creamos una especie de monstruo, un autómata en el cual queda encerrado nuestro ser vital. Todos conocemos personas que se mantienen firmes doblegando la voluntad. El esfuerzo que deben hacer es enorme, pero el resultado prácticamente no lo merece. Son personas cuya compañía se nos hace insoportable, ni ellas mismas pueden soportarse a sí mismas. Los ex-dipsómanos suelen causar esa impresión. Estando con ellos, uno percibe la tremenda tensión que deben soportar. El esfuerzo que les demanda es enorme, pero no se puede decir que ese esfuerzo no sea válido o que no surja de un deseo verdaderamente de liberarse. En efecto, eso es cierto. Lo trágico es que muchos de ellos no invierten sus energías para tratar de convertirse en la persona que desean ser, en vez de canalizarla hacia la lucha que libran contra lo que no quieren ser. Esas personas han dado un paso importante hacia adelante, pero a partir de ahí deben seguir avanzando. Lo que intento decir es que si queremos llegar a ser todo lo que nos permite nuestra capacidad, tenemos que valernos de todas y cada una de nuestras facultades, sentimientos, intuición, inteligencia y fuerza de voluntad, de todo nuestro ser. Si lo hacemos, la gratificación será enorme. En ese caso, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué tan pocas personas viven de esa manera? Porque también en la prolongación del sufrimiento se esconde una gratificación. En principio, nos resulta familiar, nos sentimos muy cómodos en ese estado. Mantener la vieja rutina, contraproducente, permitir que un acto perverso se desencadene con otro, nos proporciona una sensación de seguridad. Tenemos la certeza de saber lo que sucederá. Nuestro mundo se torna comprensible, previsible y en cierto modo dúctil. Una de las cosas que más precisa la gente es tener la sensación de vivir en un mundo que les resulte comprensible. De ahí el profundo atractivo que ejerce la religión. Por eso la gente está tan perturbada en la actualidad. No se debe solamente a la violencia que nos rodea, sino también a la sensación de que no tiene sentido alguno. Parecería que nada es coherente. Los antiguos conceptos aparentemente ya no logran explicar nada. La gente ya no sabe en qué creer, todo parece cada vez más incierto. El caos social es aterrador, pero el caos individual es todavía más horrible. Desde la más temprana edad empezamos a buscar los medios para poner ese caos en orden. Todos emprendemos esa tarea como si fuésemos una especie de hombres de ciencia. Gradualmente nos vamos formando una imagen interior del mundo, de acuerdo con la cual clasificamos el abrumador caudal de estímulos que nos asaltan en el curso de nuestra vida. Y así, a algunos de ellos les colgamos el rótulo de buenos, deseables y dignos de confianza, y a otros el de perniciosos y peligrosos. Resolvemos que mediante ciertos actos obtendremos resultados que deseamos y en cambio otros actos probablemente no causarán un conflicto interior. ¿A qué se debe eso? Cada ser humano formula una especie de hipótesis de trabajo que establece. Así es la vida. Eso sucede cuando somos muy jóvenes y estas teorías suelen ser sumamente ingeniosas y, en verdad, nos ayudan a sobrevivir. El problema reside en que, por lo general, no las sometemos a una estricta revisión a medida que pasan los años y poseemos más experiencia. No hacemos más que adaptar la nueva experiencia a los viejos moldes. Estoy segura de que la mayoría de las personas
negarían haber formulado nunca teoría alguna. Quizás aceptarían haber registrado ciertas impresiones, ciertos prejuicios y asociaciones por las cosas que les sucedieron en la infancia, pero difícilmente reconocerán haber formulado algo tan sofisticado como una teoría. Muchas personas no saben que la han formulado porque nunca lo hicieron verbalmente. Dichas teorías están constituidas por vagos sentimientos, temores inexplicables, por la suma de lo que no nos atrevíamos a expresar o a reconocer interiormente cuando éramos niños. Todo ello se vincula con los impulsos más poderosos y conflictivos de la vida humana, tales como el sexo y los instintos agresivos, que la mayoría considera demasiado espantoso para someterlos a discusión. De esa manera, nos formamos complejas ideas con respecto a la naturaleza de la realidad, ideas que nunca comunicamos a nadie ni analizamos. Alguien dijo que Dios creó el mundo en un momento de distracción. Nosotros hacemos casi lo mismo. Nos formamos unas imágenes del mundo en un estado de semivigilia y dejamos que, como cristales de colores, iluminen nuestras vidas. Quieren decir que las representaciones más fundamentales que tenemos de la vida son aquellas de las cuales ni siquiera tenemos conciencia y que hemos conservado desde la época de la infancia. En efecto, y su fuerza puede ser muy poderosa. A menudo, cuando creemos que percibimos hechos y personas reales, no hacemos más que asignarles un sitio en la novela interior que hemos estado escribiendo en el curso de nuestra vida. Por ejemplo, si alguien cuando era niño se vio defraudado por una persona adulta de su estima y este hecho se convierte en una experiencia clave en su concepción del mundo, puede revivir esta experiencia de distintas maneras. Una de ellas consiste en buscar a aquellas personas que probablemente lo defraudarían cuando sea adulto. Y todos tenemos una habilidad especial para encontrarlas. La otra es rechazar a la gente mediante la propia conducta. O bien puede sentirse decepcionado por personas que en realidad no le han hecho ninguna mala acción. Cualquiera que sea su reacción, no hará más que confirmar su teoría con respecto a lo que podía esperar de lo demás, y esto es muy gratificante. Oh, vamos, realmente no me parece que esa pueda ser una manera de divertirse. Se asombraría comprobar cuán cierto es. Comprobar que se tiene razón es una de las experiencias más satisfactorias que se pueda imaginar. O digamos más bien que estar equivocado es una de las experiencias más perturbadoras que se puedan sufrir. Saber que se ha cometido un error es recibir un severo golpe en nuestro yo. Por eso la gente no quiere cambiar. Si lo hiciera significaría admitir que estuvieron equivocados. Una vez un paciente me gritó indignado: pero eso significaría que he malgastado los primeros 40 años de mi vida. Algunas personas preferirían continuar cometiendo los mismos errores durante 40 años más antes que reconocerlos y corregirse. La gente es muy testaruda. A veces, íntimamente, creen que si mantienen su conducta, fruto de un concepto equivocado, durante el tiempo suficiente, lograrán tornarla correcta, o sea, que la realidad se adaptará a su concepción, antes que viceversa. Esas personas todavía están tratando de lograr que sus padres accedan a sus demandas. No se arriesgan, no se resignan a olvidar las iras que experimentaron por lo que no obtuvieron cuando tenían 5 años. La gente justifica plenamente esa cólera. La mayoría nos contarán con todo detalle lo injustamente que los trataron. En general tienen razón cuando niños se sintieron defraudados, pero lo que no comprenden es que se engañan a sí mismos ahora que son adultos, en tanto consumen sus energías fomentando su rencor contra las personas que lo defraudaron. No hacen esfuerzo alguno para conseguir aquello que necesitan como adultos. Su cólera no afecta a sus padres, pero en cambio los anula a ellos.
Diablo, no me parece justo. ¿Quiere decir que deberíamos dejar que se liberasen del castigo? ¿Que deberíamos hacer borrón y cuenta nueva, a pesar de todo lo que nos hicieron sufrir? No es justo, en efecto. La vida no es justa. Los padres ya se libraron del castigo. Nada se puede hacer al respecto. No hay manera de saldar las cuentas. En cierto modo, Hamlet logró saldar sus cuentas, al igual que muchos otros seres trágicos. Pero eso solo puede conducir a la muerte o al exilio. Electra provocó la muerte de su madre y nunca más volvió a su hogar. La vida se funda sobre otras bases en la renuncia, en el olvido de los agravios. Podemos evitar que nuestros padres sigan siendo los dueños de nuestra vida. De nosotros depende que, de una vez por todas, vivamos nuestra propia vida. O sea que lo único que tenemos que hacer es olvidar todos los sufrimientos, todos los años pasados, todo aquello que creíamos cuando éramos niños. Debemos admitir que nada era como nosotros pensábamos que era. Pero es que en cierto sentido todo era como nosotros lo concebíamos en aquella época. Lo que las personas raras veces comprenden es que en el momento en que elaboraron sus teorías no estaban equivocadas. ¿Quiere decir que aquel cúmulo de aprehensiones inconscientes reflejaban una imagen fiel del mundo? No, pero era la mejor manera en que podíamos desenvolvernos en el rincón del mundo donde nos tocó vivir. Se empieza a vivir siendo el ser más pequeño y más indefenso de nuestro mundo inmediato. La familia, nuestro desamparo, no es una teoría, sino un hecho. En nuestros primeros enfrentamientos con el mundo tenemos que valernos de lo demás. A los 5 años necesitamos a la madre, debemos complacerla y mantenernos en términos conciliatorios con ella a los efectos de poder obtener lo que necesitamos. De ello depende literalmente nuestra vida, con el fin de satisfacer nuestras necesidades cuando somos niños. Debemos saber manejar a los adultos. Si deseamos un caramelo o queremos ir al cine, tenemos que ganarnos su aquiescencia. Por ello, en la infancia es apropiado que recurramos a los adultos, que sepamos conquistar su amor, su simpatía y comprensión. Solo nos valemos de nosotros mismos en segunda instancia. El error reside en trasladar esa sensación de desamparo, esa necesidad de mantener relaciones conciliatorias con los demás a la edad adulta. Lo que en su momento era un hecho se convierte en una ilusión. Cuando somos adultos, no todo depende de saber complacer al prójimo. Aquello que antes debían hacer otras personas por nosotros mismos, ahora lo podemos hacer por nosotros mismos. Cuando se tienen 30 años, no es necesario que la madre nos quiera como lo hacía cuando teníamos 3. Tampoco es preciso que nosotros le expresemos nuestros sentimientos o que la tratemos como entonces. Ya no tenemos que temer sus arrebatos de ira. Debemos dejar de usar las corbatas que a ella le gustan o dejar de salir con las jóvenes que merecen su aprobación. Todo eso se terminó. Es historia antigua. Ahora somos dueños de nosotros mismos. Pero mucha gente no quiere reconocerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no se aferran a esa libertad? Sienten el tremendo temor de perder algo que consideran vital para ellos. El filósofo Francis Rousseau formuló un pensamiento que suele ser citado a menudo. El hombre nace libre, pero vive encadenado. Nos acercaríamos más a la verdad si dijésemos: el hombre nace encadenado, pero todos tenemos la fuerza necesaria para liberarnos de las cadenas. Con demasiada frecuencia, la gente se aferra a sus cadenas aún después de haberse liberado de ellas. Bueno, sí, me parece obvio que la gente, sobre todo la otra gente, haga tal cosa. Pero ¿por qué razón lo hacemos nosotros? ¿De qué estamos tan asustados que no queremos soltarnos? De hecho, nos aferramos a una sensación de seguridad infantil, en tanto nos sentimos pequeños y desamparados. Tenemos la impresión de hallarnos ante la presencia de adultos
todopoderosos e invisibles. Quizá no son personas muy amables y siempre estamos esperando que nos reten o nos griten. Pero mientras están ahí, presentes, no nos sentimos solos. Eso es lo que más tememos. Si ese padre reprobó, desaparece, nos quedaremos absolutamente solos. También ese sentimiento es una reminiscencia de cuando teníamos 4 años. Para un niño, la posibilidad de que lo abandonen constituye una expectativa aterradora. Literalmente no podría resistirlo. Pero para un adulto la soledad es algo totalmente distinto. No solo es capaz de resistirla, sino que a menudo necesita estar solo para poder conocerse a sí mismo y desarrollar sus facultades. Aquel que tolera la soledad no sabe que se ha convertido en una persona adulta. Se requiere coraje para liberarse de la ilusión de la seguridad de la infancia. El mundo quizá no volverá a parecernos tan seguro nunca más, pero qué bocanada de aire fresco nos llena los pulmones cuando tomamos posesión de nuestra propia individualidad, de nuestra propia integridad. Al escucharlo de sus labios, tengo la sensación de experimentarlo por mí misma. Me parece maravilloso y sin embargo horrible al mismo tiempo y algo sombrío. Significa que uno se queda absolutamente solo consigo mismo, completamente indefenso. Siento que hay algo en mi interior que lo rechaza. No sabría decir por qué. No le ocurre a usted sola. Mucha gente se resiste a dar ese paso. El motivo reside en que se han formado una idea muy errónea con respecto a lo que creen que sucederá si siguen adelante. Se trata de otro mito de la infancia. Cuando éramos niños, había un hombre y una mujer en nuestro mundo. Nuestros padres, ellos eran las personas mayores, los adultos. La experiencia que el niño vive es, para él, la única posible. Por lo tanto, se hace a la idea de que solo puede haber un hombre y una mujer, y si alguien tiene la audacia de manifestarse como adulto, no tiene más remedio que desplazar a otro. Está imbuido del concepto competitivo de la vida. Para pagarle a Pablo es necesario robar lo que tiene Pedro. Y este enfoque de la vida a veces puede verlo confirmado por los padres, los cuales comparten el mismo limitado criterio. Si las posibilidades de éxito son pocas, cuando alguien logra triunfar, inevitablemente engendra el resentimiento de los demás. ¿Cuán desesperados se tornan entonces nuestros actos? Si nos decidimos a vivir nuestra propia vida, parece que se la arrebatamos al prójimo. Literalmente tenemos la sensación de aplicar un golpe mortal a nuestros padres. Si las consecuencias son tan devastadoras, no debe extrañarnos que la gente dude. En cuanto comenzamos a vivir nuestra propia vida, nos convertimos en unos malvados. Como sea que nadie puede soportar sentirse como un criminal, la gente se echa atrás. Pero tenemos que afrontar ese sentimiento y seguir adelante a pesar de todo. Es el precio de la autoafirmación. Pero yo no culpo a nadie por echarse atrás. Yo tampoco soportaría sentirme como un criminal. La gente ya tiene suficientes motivos para engendrar un sentimiento de culpa sin necesidad de pasar por eso. Si queremos madurar plenamente, debemos sobreponernos a esos sentimientos. En realidad, no matamos a nuestros padres, sino el temor que nos inspiran y el dominio que ejercen sobre nosotros. De una manera muy cruel y primitiva, debemos elegir entre ellos y nosotros mismos. Si seguimos subordinando nuestras necesidades, impulsos y deseos a los de ellos, nunca podremos ser nosotros mismos. Una vez formulada esta afirmación básica, veremos que nadie caerá muerto en el campo de batalla, salvo los viejos fantasmas. A menos, claro está, que esperemos demasiado, y entonces la realidad responde a nuestras fantasías. Conozco una mujer que imaginaba que si llegaba a tener un hijo, el hecho mataría a su madre. Así lo fue, posponiendo hasta que tuvo 45 años,
y efectivamente su madre murió casi al mismo tiempo que nacía su hijo. Pero por lo general el resultado es mucho menos dramático. Este estado de carencia emocional, que es la fuente de tantos celos, conflictos y resentimientos, es realmente un mito. Se trata de una especie de pensamiento mágico que exagera enormemente el efecto que causamos en el resto del mundo. La realidad es muy distinta. El triunfo que obtengamos sobre nosotros mismos no le quitará nada a nadie. Hagamos lo que hagamos, el mundo seguirá dando vueltas. La gente debe competir por cosas concretas en un mundo concreto, como para obtener un empleo o una beca, pero yo no estoy refiriéndome a eso. Para formarse una buena opinión de sí mismo, no tiene que competir con nadie. Si usted se enriquece espiritualmente, no por ello me hará a mí más pobre. Hay lugar para mucha gente maravillosa en el mundo y para muchos logros maravillosos. Cuando llegamos a comprender realmente este hecho, los triunfos de los demás nos llenan de gozo. No nos sentimos disminuidos y entonces podemos actuar por nuestra propia cuenta sin experimentar angustia ni sentimiento de culpabilidad por nadie. De hecho, vivimos en un estado de abundancia emocional. Hay una riqueza más que suficiente para que podamos vivir tranquilos. El hecho que explotemos nuestros recursos humanos no significa que puedan agotarse. No hacemos más que ampliar nuestras posibilidades, y estos recursos no se conservan, sino los extraemos ahora. Se perderán para siempre. Esa es otra de las cosas que la gente no quiere aceptar. Todo el mundo cree que tiene una eternidad por delante, que lo que no haga ahora lo hará mañana o pasado mañana. Piensan que participan de un juego y que si logran resistir lo suficiente ganarán. Eventualmente, el contrincante cederá y le proporcionará lo que ellos desean. Pero no se trata de ningún juego, no existe contrincante alguno. Si logramos resistir lo suficiente, perderemos todas nuestras oportunidades. No tenemos la eternidad por delante, solo tenemos tiempo. Es el tiempo con lo que debemos contar. Podemos madurar y desarrollar nuestras facultades de una manera ilimitada, pero el tiempo nos limita a nosotros. Claro está que eso lo sabemos. La gente suele obsesionarse pensando en la vejez, se preocupan por lo que el tiempo hace con ellos en vez de preocuparse por lo que ellos hacen con el tiempo. Todo eso me parece muy inteligente y muy bello. Me gustaría envolverlo y llevármelo a casa, pero resulta más fácil decirlo que hacerlo. ¿No es pedir demasiado de la gente? ¿Quién tiene la capacidad para encarar la realidad con tanta firmeza? Creo que tengo un concepto formado de la vida, pero a menudo lo olvido. Me siento abatida, impaciente y necesito recuperar la confianza en mí misma. Me preocupa pensar lo que puede depararme el futuro. ¿Ustedes creen que la gente puede llegar a lograr semejante madurez? No es preciso que lleguen a ser totalmente maduros. Eso es otra cosa que la gente no comprende. Imaginan la madurez como una puerta que solo se abre hacia afuera. Piensan que una vez que hayan transpuesto el umbral, nunca podrán volver atrás. El proceso de maduración no es un viaje en una sola dirección. Los adultos pueden ser infantiles, al igual que los niños pueden comportarse como personas mayores. Ambos estados no se excluyen mutuamente, lo cual es una suerte. De otra manera, lo que separaría a las generaciones sería algo más que una brecha. Se encontrarían separadas por un abismo insalvable. Sé que muchos padres creen que ese es el caso en la actualidad, pero lo que suele faltar es el deseo auténtico de comprender, de hacer un esfuerzo imaginativo y aceptar el hecho de que los demás son diferentes de nosotros. A veces es conveniente que seamos inmaduros. Las personas que son totalmente adultas causan un poco de temor. Eso es lo que tiene de maravilloso el matrimonio. Un buen matrimonio implica una relación plenamente adulta. Los cónyuges pueden asumir mutuamente cualquier papel. Pueden ser padres y compañeros de juegos, así como amantes y socios,
Cuando uno de los cónyuges lo necesita, puede recibir las mismas atenciones como si fuese un bebé, y todos sentimos esa necesidad. La única vez que puede surgir un conflicto es cuando ambos cónyuges anhelan ser tratados como un bebé al mismo tiempo, y una de las partes no está dispuesta a ceder. Es muy agradable y muy tranquilizador oír decir eso. Me consuela saber que no tengo que ser un superadulto. Creo que a veces he tratado de parecerlo, y la gente tenía la impresión de que la miraba por encima del hombro, lo cual no les hacía ninguna gracia. Lo que ocurre es que a usted no le parecía bien ser una niña, pero todos llevamos un niño en nuestro interior, y deberíamos ser amables con él. Otra cosa que la gente debería aprender es que cuando conceden algo a los 25 años, no se lo quitan al yo de 4 años, que en algún momento tuvo necesidad de ello. Nadie puede borrar lo que sucedió cuando tenía 4 años. Lo que podemos hacer es mostrarnos compasivos con el niño de 4 años que todavía llevamos dentro. Las personas adultas pueden sentir ternura por un niño de 4 años, pero cuando se dan cuenta de que ellas mismas se sienten o se comportan como un niño, se horrorizan. Se sienten disgustadas consigo mismas y niegan el niño que en parte todavía son. Probablemente empezaron a experimentar esa sensación a edad muy temprana. En cierto modo, durante el proceso de maduración, que básicamente debería ser una búsqueda de nuevas maneras de aprovechar la experiencia, tendemos a menospreciar los viejos hábitos. Así nace realmente la autoaversión. La verdadera madurez consiste en tener el coraje y la confianza para intentar nuevas experiencias y en el proceso desembarazarse de las pasadas, pero también avanzamos porque es más interesante y emocionante afrontar nuevos desafíos. Quizás nos inspiren temor, pero al mismo tiempo nos atraen. Ello no significa que tengamos que despreciar lo que fuimos. Nos desembarazamos de lo que ya no necesitamos porque perseguimos algo mejor. Eso parece simple, como si todo estuviera preparado y se presentase cuando lo necesitamos, pero madurar no es simple, es doloroso y terriblemente penoso. No se sabe con certeza hacia dónde vamos ni si podremos llegar. Todo es muy incierto y ambiguo. Por supuesto, los dolores de la maduración psicológica son muy reales, y cuando el niño se debate con el fin de dar un nuevo e importante paso hacia adelante, a veces tiene que desembarazarse de sus viejos hábitos, de una manera algo violenta. Ha dejado de necesitarlos, pero no absolutamente. De ahí que su conducta puede resultar antagónica e incomprensible para aquellos que lo rodean. Los padres comprenderán perfectamente lo que quiero decir, pero si el rechazo del sí mismo primitivo es demasiado intenso y deviene demasiado penetrante, el resultado no será la madurez, sino la autoaversión. Una persona puede aprender a vivir sin satisfacer las necesidades que considera haber superado, pero el esfuerzo que ello demanda lo debilita. Deberíamos madurar aprovechando las virtudes del sí primitivo y no tratando de combatirlas. Tendríamos que reconocer que nos fue útil, si bien ahora ha llegado el momento de necesitar otra cosa. ¿Cómo es aquella frase que alguien dijo? Solo se puede alcanzar la verdadera madurez a través de una infancia plenamente vivida. Sí, tener una buena infancia es algo liberador. Los buenos padres ayudan a sus hijos a avanzar por la vida. La tragedia de haber tenido una infancia desgraciada reside en que se tiende a aferrarse a ellas. Esas personas van por la vida mirando hacia atrás, contemplando lo que en algún momento tuvieron, desearon o creyeron tener. Malgastan los años de su vida tratando de recuperar la felicidad que no pudieron gozar cuando eran niños, en vez de apreciar la alegría que podrían experimentar como adultos. Eso es lo que los adictos suelen buscar en las drogas, ¿no es cierto? En efecto, anhelan volver atrás en busca de la felicidad, pero es inútil. Tenemos que ir hacia adelante, lo cual es mucho más arduo. Allá atrás ya sabemos lo que hallaremos. Aunque nadie
puede realmente volver atrás. Por eso el intento es tan desesperado. Avanzar significa arriesgarse, experimentar lo que nunca se experimentó antes. De todo lo que usted dijo con respecto a no saber si podremos llegar a donde nos dirigimos, lo más penoso es el momento en que debemos renunciar a algo sin saber lo que obtendremos a cambio. Por eso la gente no quiere dejar de sufrir, sabe que pueden contar con eso, y en verdad no creen que haya nada más. Uno de los personajes de Faulkner dice: entre la pena y nada, me quedo con la pena. Pero nosotros debemos elegir entre la pena y una vida plena. Dar el primer paso hacia la consecución de esa vida puede ser doloroso, y quizá tendremos que soportar los hirientes zarpazos de la soledad y la frustración. De todos modos, ya estábamos solos y la frustración se produjo hace mucho tiempo. Lo que ahora perderemos es solo un sueño. Debe ser un extraño despertar, como abrir los ojos por primera vez, como nacer de nuevo. Solo que esta vez no estamos tan desnudos. Cuando se está preparado para despertar a la edad adulta, se tiene lo necesario para hacer frente al nuevo estado. Ustedes señalaron que debemos dar los primeros pasos. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cómo se empieza? El primer paso consiste en desembarazarse del sueño, mejor dicho, desarticularlo. Empezar a renunciar a él, porque nadie puede hacerlo todo de una vez. Este paso es tan fundamental que nadie puede decirnos cómo hay que darlo. Debe producirse como una especie de amanecer. Por una parte, hay que ver con claridad cuán fútil, cuán insatisfactorio es el esfuerzo de aferrarnos a aquel sueño. Y por otra parte, debemos vislumbrar la posibilidad de que nos espere una experiencia infinitamente más emocionante si renunciamos a todos aquellos esfuerzos inútiles. Eso me recuerda a aquella vieja película titulada Hold Back the Dawn, apresa el amanecer. Pero, ¿se puede hacer algo para que se produzca ese amanecer? Debemos empezar por estar atentos. Si las cosas siguen sucediendo contrariamente a como querríamos que sucediesen, tenemos que preguntarnos qué hacemos para evitar que así sea. Debemos observar qué relación hay entre lo que hacemos y lo que sentimos. Quizá convenga que nos detengamos a formularnos algunas preguntas. ¿Por qué sigo mostrándome arisco y hostil conmigo mismo? ¿Por qué me hago la zancadilla a mí mismo? ¿Qué consigo con ello? ¿Cuál es la imagen que me he formado de mí mismo? ¿Acaso pienso inconscientemente que, si me muestro lo suficientemente desválido, aparecerá alguien que sienta compasión de mí? ¿Acaso creo realmente que la indefensión despertará en los demás amor por mí? Antes hablaban de la novela interior que vamos escribiendo durante el curso de nuestra vida. Esto parece una especie de actuación, como si representáramos nuestro papel en un drama interior, esperando que alguien encaje los personajes que hemos creado. Pero si todo no es más que una fantasía, ¿por qué nos otorgamos a nosotros mismos unos papeles tan ingratos? Eso es precisamente la cuestión. Esos papeles no son tan ingratos como parecen. En todas las penalidades autoinfligidas suele yacer la promesa de alguna clase de gratificación. El castigo, en definitiva, puede ser una verdadera recompensa. Algunos niños solo se sienten amados cuando reciben un castigo. Aparte del castigo, lo único que reciben de sus padres es indiferencia, y eso es lo peor de todo. De ahí que cuando somos adultos continuamos tratando de llamar la atención de las personas que en algún momento de la vida significaron algo para nosotros. ¿Seremos capaces de someternos a todas las penas del infierno por el solo hecho de sentirlas a nuestro lado? Pero el caso es que ya no están a nuestro lado. No merecemos crédito alguno por nuestros sufrimientos.
hemos estado intimando con espectros, aun cuando sean los espectros de personas que todavía viven. Supongo que los espectros pueden parecernos preferibles a la nada. Eso es lo trágico del caso. Estamos convencidos de que si renunciamos a la confianza que nos inspiran esas presencias intangibles, nos quedaremos solos. Y es cierto que si dejamos que desaparezcan, tendremos que experimentar el dolor de la separación, esa sensación de soledad que todo individuo maduro debe conocer. Pero si se tiene el coraje de soportar esa ruptura y esa experiencia, se allanará el camino hacia un estado superior a esa dependencia infantil a la que se ha renunciado. La verdadera comunión, que solo se puede establecer entre iguales, entre adultos, entonces es cuando se empieza realmente el gozo, cuando una persona es dueña absoluta de sí misma, cuando sabe sin duda alguna quién es y es lo que es, está en condiciones de abrirse verdaderamente a los demás. Cuando dejamos de luchar para obtener de la gente lo que no nos puede dar, podemos empezar a disfrutar aquello que pueden ofrecernos. El ser humano tiene la capacidad suficiente para compartir todo mundo con sus semejantes, pero primero debe poder acceder a su propio mundo. ¿Significa eso que el grado de intimidad que pueden conocer los adultos es completamente diferente del que experimenta o desea el niño? Y es mucho más satisfactorio para los adultos cuando no conocemos otra clase de intimidad que la que se establece entre el niño y uno de sus padres. Es posible que deseemos esa íntima comunicación desesperadamente, pero al propio tiempo tenemos que temerla, porque en su manifestación última nos reduce literalmente a idiotas balbuciantes. El último reducto de esa dirección es el seno materno. Si pretendemos establecer una íntima relación empequeñeciéndonos y buscando abrigo protector en alguien grande, siempre sentimos el temor de desaparecer por completo. Pero el amor adulto no disminuye al amante, sino que lo eleva, nos engrandece. ¿Quiere decir que el riesgo de amar no es tan grande como suponemos? Nadie quiere correr el riesgo que comporta el hecho de amar. Uno se ofrece totalmente y siempre puede ser rechazado. Cuando desnudamos nuestro ser ante alguien, inevitablemente nos exponemos a que nos hieran. Por ese motivo, ciertas personas prefieren no amar jamás. Esas personas prefieren vivir encerradas en sí mismas antes que arriesgarse a sufrir el dolor de ese desenmascaramiento, de esa desnudez que implica el acto de amar. Pero el adulto, cuando ama, no arriesga su total identidad. Esa identidad ya la ha asumido y no será alterada sea cual fuere la reacción del otro. Si pierde a su ser amado, todavía seguirá teniéndose a sí mismo, pero si de alguna manera buscamos que alguien establezca nuestra identidad por nosotros, la pérdida de esa persona puede parecernos que ha provocado nuestra destrucción. ¿Quiere significar eso que aún en el caso de sentir el amor más profundo persiste la sensación de aislamiento? En el momento en que se establece una estrecha intimidad, no existe la conciencia de ser entidades separadas, pero compartir al ser de una manera absoluta es algo distinto a ser absorbido. Yo no desearía una vida sin amor. ¿Y quién la desearía? Cuando hay amor, todo cuanto hacemos se torna más excelso y significativo, pero no siempre hay amor, y cuando no tenemos a nadie que reciba nuestro amor y lo corresponda, los sentimientos que engendremos hacia nosotros mismos incidirán grandemente en el grado de gratificación que nos reportará la experiencia de amar cuando la vivamos. Recuerdo una tía mía, ahora tiene más de 80 años, que vive sola en el límite del desierto de California. Una vez le pregunté cómo pasaba el tiempo. Su respuesta fue: no bastan las 24 horas del día.
Recientemente fuimos a visitarla y entonces comprendimos lo que quería decir. Durante nuestra estadía en su casa, tuvo que organizar la habitual reunión literaria con sus amigos, lo cual significaba leer las novedades de la semana por anticipado y preparar una torta. Asimismo, sigue un curso de composición literaria y durante el tiempo libre que le dejan sus actividades culturales, cultiva plantas en el jardín, visita gente y mantiene una nutrida correspondencia con sus amistades y parientes. Y escribe extensas cartas a los responsables de los espacios radiofónicos dedicados a la transmisión de conferencias. Y no hace todo eso simplemente para ocupar su tiempo, en verdad disfruta haciendo lo que hace. Unos años atrás hizo un viaje al extranjero totalmente sola y se divirtió muchísimo. De regreso a casa pasó una temporada con nosotros y fue un placer contar con su compañía. Siempre se mostraba dispuesta a compartir su tiempo con nosotros, pero se sentía igualmente feliz si nuestras ocupaciones nos alejaban de ella. Nunca tuvimos la sensación de que nos estuviese esperando para que la colmáramos de atenciones. En ningún momento le sorprendimos una de esas miradas que dicen, deleítenme. Había descubierto varias maneras de deleitarse a sí misma. Así volvemos a la cuestión de qué debemos hacer al respecto. ¿Cómo podemos deleitarnos a nosotros mismos? Es importante aprender a escuchar nuestra voz interior. La mayoría aprende a taparse los oídos ante su llamado. En los primeros años de la vida la percibimos con toda nitidez y claridad. Los bebés saben cuándo tienen hambre y cuándo se sienten lastimados, pero cuando somos pequeños, las voces de las personas que nos rodean son más sonoras y firmes que las nuestras. Nos resulta fácil seguir los dictados de los demás. Ellos ya lo tienen todo resuelto. En cambio nosotros tan solo empezamos a armar las piezas del rompecabezas. Además, ellos saben dónde les aprieta el zapato. Si seguimos sus consejos, logramos satisfacer nuestras necesidades. ¿Con qué podríamos competir con todo eso? Ahora bien, lo que tuvimos que hacer para sobrevivir cuando éramos niños está plenamente justificado, pero lo que no se justifica es que continuemos haciendo lo mismo cuando ya somos adultos. Volver a escuchar nuestra voz interior requiere práctica. Debemos incitarla a hablar. Si hace mucho tiempo que no le prestamos atención, esa voz puede ser muy débil, quizá haya renunciado a hacerse oír. También puede darse el caso de que esté muy irritada por el hecho de haberla mantenido amordazada durante tanto tiempo. Pero la voz existe, debemos darle una oportunidad. Si aprendemos a escucharla, descubriremos muchos secretos y oiremos algunas cosas maravillosas. Sospecho que también podemos oír algunas cosas terribles. ¿No es cierto que hay muchas cosas escondidas en nuestro interior que nos sería muy difícil aceptar? Si todo eso subiera a la superficie, ¿no sería demasiado para poder enfrentarlo solos? Para eso están los psicoanalistas, ¿no es cierto? Para ayudar a los seres humanos a bucear en su interior, extraer lo que no puede haber allí escondido, interpretarlo y quizás eventualmente liberarlos de ello. Por supuesto que los psicoanalistas pueden colaborar en gran manera con la gente para ayudarla a sondear las razones por las cuales se autodestruyen. Ciertas personas están obsesionadas, torturándose a sí mismos y tienen tan poca noción de las causas que las inducen a hacerlo que el psicoanálisis es el único medio por el cual pueden iniciar la ruptura que los sacará de su espiral autodestructiva. El análisis puede ayudarlas a circundar los obstáculos que interceptan su camino hacia la madurez, los obstáculos que a veces fueron levantados por otras personas, pero que nosotros tratamos por todos los medios de mantenerlos en su lugar. El psicoanálisis es una poderosa herramienta para lograr la liberación. La primera vez que un paciente se tendió en el diván del psicoanalista, la humanidad dio realmente un paso gigantesco hacia esa consecución. Pero la gente puede también poner mucho de su parte cuando no yace en el diván. No quiero significar, por cierto, que uno no pueda analizarse estando sentado.
Yo mismo lo he practicado a través del teléfono, pero aún con la ayuda del analista, el paciente debe realizar un gran esfuerzo por su parte. Una de las causas por las cuales a veces el tratamiento psicoanalítico requiere un periodo tan largo reside en el hecho de que muchas personas se rehúsan a aceptar que, en el fondo, el cambio depende de ellas, sea cual fuere el grado de lucidez que obtengan, fuere cual fuere el grado de catarsis emocional que puedan lograr. El cambio simplemente no se produce. Pero yo tengo la impresión de que a veces el cambio se produce abruptamente. A mí me ha sucedido. Súbitamente uno siente que ha cambiado su actitud con respecto a alguien o algo. El peso que sentíamos desaparece. La puerta que nos cerraba el paso se abre. Aquello con lo cual nos debatíamos, de pronto deja de ofrecer resistencia. Según parece, existen los milagros, lo cual es una suerte, pues ayudan a la gente a seguir viviendo. Pero primero deben producirse las luchas. Lograr que se haga un milagro exige una intensa dedicación. Solo a las personas que están preparadas se les hace el milagro. Pero para cambiar una vida se requiere algo más que estos súbitos saltos. Ello demanda un acto consciente, la decisión de hacernos cargo de nuestra propia vida, y mucha gente no quiere tomar esa decisión. Creen que su analista es el padre o la madre buenos que jamás tuvieron y que en lo sucesivo estarán a su cuidado. En parte eso es cierto, pues una de las cosas más importantes que un analista puede ofrecer es su afectuoso interés. Pero la gente olvida que un buen padre es aquel que ayuda al niño a respetarse a sí mismo y a cuidar de sí mismo. Alguien ha dicho que si le damos comida a un hombre, aplacamos su hambre por un día, pero si le enseñamos a cultivar sus propios alimentos, podrá atender sus necesidades durante toda la vida. Cuando tomamos la decisión de cuidar de nosotros mismos, de hacernos cargo de nuestra propia vida, nos espera una ardua tarea. Dicho acto requiere de meditación y esfuerzo para lograr liberarnos de los malos hábitos. Una parte de nuestro ser es probable que se resista a los cambios que tratamos de establecer. Esa parte de nuestro ser que se encuentra cómodamente instalada en el ámbito de las antiguas costumbres, que no tiene ningún deseo de ver las cosas o de hacerlas de manera distinta, puede librar una auténtica batalla. La mayoría de la gente haría cualquier cosa antes que someterse a un cambio, pero hablando seriamente, debe tratarse de algo mucho más profundo que el simple hecho de cambiar hábitos confortables. Es mucho más que eso lo que está en juego seguramente. Todo lo que hemos señalado en el curso de esta conversación está en juego. Nuestras ilusiones, nuestras fantasías están en juego. La sensación de que la noción que tenemos de nuestro mundo y de nosotros mismos es la correcta. En un sentido profundo, una parte de nuestro ser siente que su misma existencia está amenazada y se bate para sobrevivir. Así es como se siente, pero se trata de una mala interpretación. Son nuestros malos hábitos los que verdaderamente se ven agredidos. Los malos hábitos mentales y de conducta que han envenenado nuestra vida. Liberarse de ellos requiere una gran perseverancia. No es suficiente desear cambiar. Es necesario que queramos desearlo. Debemos querer aun cuando no lo deseemos. Hay varias maneras de expresarlo. Algunas de ellas parecen muy anticuadas, como por ejemplo, el precio de la libertad es la vigilancia eterna. O bien, inténtalo una y otra vez. Es ridículo, pero cierto. Debemos vigilar lo que hacemos cada vez que nos demos cuenta de que cejamos en nuestro esfuerzo. Solo debemos detenernos, girar en redondo y darnos un empujón. También se requiere ser realista. A menudo la gente quiere ser perfecta y cuando no lo es, se siente frustrada. Es preciso que cambien de actitud. El ser humano no puede ser perfecto. Puede haber obras de arte perfectas, aunque no muchas. Una persona perfecta, como quiera que fuese, sería insoportable. Juzgarse a sí mismo mediante reglas sobrehumanas es otra manera de maltratarse.
y una buena excusa para abandonar la lucha. No debemos autojuzgarnos, tenemos que aceptarnos tal como somos y a partir de esta aceptación. Debemos aceptar la confusión y los errores, pero yo creía que la cuestión era dejar de cometerlos. La persona que lo logre será un caso único. Hay otra cosa que me preocupa, toda esa vigilancia y dedicación total. Solo de pensar en ello ya me siento fatigada, no me parece nada agradable. ¿Dónde reside el deleite de que hablábamos al principio cuando interviene la espontaneidad? ¿Cuándo interviene la espontaneidad? La gente suele hablar del deseo de ser espontáneo, de vivir según el dictado de sus sentimientos. En verdad, viven encasillados dentro de esquemas intelectuales, por lo cual ni saben qué es lo que sienten. Se desesperan por experimentar emociones puras y simples. Creen que si logran desembarazarse de su mente, serían libres. De ahí el encanto que ejercen las ideas de D.H. Lawrence. Pero ni la libertad ni los sentimientos son algo tan simple. Todos somos poseedores de un cúmulo de reacciones programadas. Recuerde los regaños, las máximas de los textos escolares, la nostalgia y los cuentos de viejas, todas mezcladas con nuestros auténticos sentimientos. Así, en la práctica, espontaneidad suele significar captar lo primero que nos viene a la mente y aceptarlo como si fuese un mensaje surgido de lo más profundo de nuestro ser. Pero esas profundidades están muy contaminadas. Debemos analizar las reacciones que suben a la superficie con el fin de determinar de dónde proviene realmente el mensaje. Tenemos que decidir cuál debemos adoptar, cuál representa nuestros verdaderos intereses. Eso no quiere decir que tengamos que mantener una vigilancia permanente. No debemos devenir tan autoconscientes como el ciempés, que se olvidó de cómo tenía que andar. Pero vivir de acuerdo con nuestros auténticos sentimientos no exige dedicación. Si estamos dispuestos a intervenir el esfuerzo, el deleite sobrevendrá. La gente dice que desea dejarse ir. Lo que realmente debe de hacer es dominarse. Solo cuando somos dueños de nosotros mismos podemos permitirnos el lujo de dejarnos ir, de actuar con espontaneidad y esperar que ello nos resulte satisfactorio. Eso explica por qué el sexo es más satisfactorio para las personas adultas. Solo la persona madura posee el autodominio necesario para abandonarse y saber que saldrá intacta de la experiencia. Parece una paradoja, pero ese es uno de los secretos del amor. Me están convenciendo cada vez, los conceptos me parecen más modulares. No estoy segura, sin embargo, de que mis conocimientos sean suficientes todavía. ¿Qué más podemos hacer? Todavía debemos aprender a hablar con nosotros mismos. Eso es muy importante. Necesitamos explicarnos las cosas, darnos seguridad. Es preciso establecer un diálogo progresivo. Ello puede ayudarnos a superar las situaciones más difíciles. Cuando el niño que hay en nosotros esté a punto de hacer una travesura, podemos detenerlo y discutir primero lo que se propone. Si conviene, podemos decirle no. Suele haber un momento en que la acción puede tomar cualquier curso. Si estamos atentos, podemos detener ese momento y considerar qué es lo que realmente anhelamos hacer. Tenemos el poder de detenernos, es bueno saberlo. Al principio es difícil, pero cada vez resulta más fácil. Parecería que la libertad del hombre depende tan solo de esa breve pausa. ¿Qué margen tan estrecho? No siempre lo aprovecharemos conveniente. A pesar de ello, y cuando el niño que llevamos dentro se porta mal, no debemos castigarnos. Ya lo hemos hecho demasiadas veces. Tenemos que perdonar al niño que hay en nosotros. En principio, la mayoría de las cosas que nos parecían terribles no lo eran tanto. A menudo continuamos haciendo aquello que nos perjudica con el solo propósito de demostrarnos que somos aquella persona terrible que imaginábamos ser en la infancia. Sufrimos a causa de pecados imaginarios
tales como el oculto sentimiento por nuestros padres o la ira que experimentamos cuando ellos nos defraudaron, o la pérdida de la fe en nosotros mismos cuando nació otro hijo y se nos acabó la buena estrella. Se nos dice que aborrezcamos el pecado y amemos al pecador, pero estamos demasiado dispuestos a hacer todo lo contrario. Aborrecemos al pecador que hay en nosotros y nos aferramos al pecado. No debemos glorificar nuestros errores, simplemente tenemos que tratar de comprender por qué los cometimos y esforzarnos por volver de la buena senda, a la buena senda. Todo lo amables y solícitos que seríamos con cualquier niño, toda la ayuda desinteresada que le brindaríamos, todo ello podemos brindárnoslo a nosotros mismos. Cuando se conoce bien a un niño, se sabe cuándo es preciso ser severo con él, cuando se le debe ofrecer consuelo y cuando hay que dejarlo en paz. Si logramos conocer al niño que llevamos dentro, podremos proceder de la misma manera con nosotros mismos. Sabremos cuándo ser amables y cuándo mostrarnos exigentes. Debemos establecer unas relaciones familiares con nosotros mismos. Tenemos que abrazar al niño que hay en nosotros, ser amigos de nosotros mismos. Ello nos proporciona una enorme reserva de energías. Una vez examiné a un hombre que experimentaba una profunda pena. Había fallecido una persona muy allegada y se sentía totalmente desolado. Me senté a su lado y pude comprender cuán intenso era su dolor. Finalmente le dije: parecería que ha perdido usted a su mejor amigo. Él me contestó: bueno, así es. Y yo le pregunté: ¿no sabe quién es su mejor amigo? Me miró sorprendido. Se quedó pensativo un instante y se le llenaron los ojos de lágrimas. Luego dijo: creo que es cierto, mi mejor amigo soy yo mismo. Si hacemos todo eso, si comprendemos todas esas cosas, ¿realmente se producirá un cambio en nuestra vida? Si logramos aprender a amarnos a nosotros mismos y a estructurar nuestra propia personalidad, descubriremos que somos mejores de lo que nunca imaginamos. Continuaremos siendo acosados por problemas reales y sufriremos auténticas frustraciones. La vida no es un picnic, ni un lecho de rosas. El mundo no está hecho para nuestro beneficio. No hay forma de escapar a la condición humana, la cual implica dolor, conflictos y pérdidas. Pero podemos disponer de todas nuestras facultades con el fin de soportar los desafíos que nos plantea la vida y disfrutar al máximo lo que también nos brinda. Si nos liberamos de nuestras fantasías, descubrimos dónde yacen nuestros verdaderos recursos, veremos que se abre todo un mundo que espera ser explorado. A menudo la gente experimenta la necesidad de sentirse tan abatida después de haberlo intentado todo, de haber agotado sus recursos, de haberlo consumido todo, como si se hubiese desahuciado a sí misma. Sin embargo, cuando empezamos a aprovechar nuestras propias posibilidades, es como si perforásemos un pozo en una reserva de energía no explotada, como si nos encontrásemos con una cuenta bancaria que todavía no hemos utilizado. Es la más económica manera de divertirse. Jamás nos sentiremos agotados, jamás nos aburriremos. Asimismo, es una cuenta vitalicia para la vejez. Cuando Bernard Berenson, el crítico de arte, estaba por cumplir los 90 años, manifestó: gustosamente me instalaría en las esquinas con el sombrero en la mano, pidiendo a los transeúntes que dejasen caer en él todos los minutos de su vida que jamás utilizaron. Él nunca perdió la capacidad de disfrutar plenamente todos y cada uno de los minutos de su vida. Usted dirá: bueno, pero era un hombre excepcional. El caso es que todos podemos hacer lo mismo. Parece que ese es el secreto de vivir. Quisiera poder creer que todos podemos aprender a vivir de esa manera. No hay duda que todos podemos. He visto hacerlo a mucha gente. Los he visto nacer realmente en la vida. Todos podemos ayudarnos a nosotros mismos
a cambiar, a madurar, a convertirnos en la persona que somos. Podemos aprender a ser nuestro mejor amigo. Si lo hacemos, tendremos un amigo para toda la vida. Cuando no tengamos a nadie más, nos tendremos a nosotros mismos para mantenernos a flote, para consolarnos y confortarnos. En nosotros yacen los mejores manantiales de estímulo y buenos consejos. Todos estamos acostumbrados a esperar que llegue alguien para brindarnos una palabra afectuosa, pero en realidad del fondo de nuestro propio ser surgirán todas las palabras afectuosas que necesitemos. Creo que con ustedes he aprendido muchos secretos y he escuchado muchas palabras sabias. Espero poder recordarlas. Por supuesto que las recordará, usted ya las sabía. Fin. Pocas son las personas que no tienen algún problema consigo misma. La auténtica felicidad parece un sueño imposible. Sin saberlo, muchas veces somos nuestros propios y peores enemigos. Debemos reconocer, sin embargo, que hoy tenemos más oportunidades que nunca para ser felices. A través de un diálogo profundo y veraz, pero simple, con los psicoanalistas Mildred Newman y Bernard Berkowitz, mundialmente famosos, este pequeño libro nos revela la verdad sobre nosotros mismos y nos hace responsables de nuestro destino. Ha sido escrito para aquellas personas que no saben valorarse, pero que después de leerlo comprenderán que se pueden ser el mejor amigo de sí mismo. Bueno, este libro es un libro corto que hace un análisis de aspectos de la vida, programaciones inconscientes que pueden transformarse en conscientes. Entonces me parecía útil, quería dejarlo acá. Quería empezar el proyecto de audiolibro hace mucho tiempo